Esta semana, en el taller PSU de lenguaje, la semana número 23, tenemos como objetivo el leer comprensivamente textos literarios y no literarios aplicando estrategias empleadas en las clases PSU. Desde hace un par de semanas atrás hemos comenzado a hacer pequeños ensayos tipo PSU de no más de 10 preguntas. Entonces, esta semana nosotros vamos a continuar trabajando en las estrategias que hemos trabajado ya en estos talleres PSU. Si ustedes recuerdan, hemos trabajado 10 estrategias distintas y comenzamos reforzando las tres primeras, ¿cierto? La semana pasada vimos las tres segundas, tesis, relación entre párrafos y lo que es la inferencia. Y esta semana vamos a trabajar lo que es la organización discursiva de las ideas de un texto y determinar el título de fragmentos textuales o de textos como tal. Recordemos que cuando hablamos de texto es cuando tiene más de un párrafo, por lo tanto tiene más de una idea central. Y cuando hablamos de fragmentos, generalmente tiene un solo párrafo y una idea central. Entonces, esta semana comenzamos recordando lo que es la organización discursiva de las ideas. En sí, la definición, ¿cierto?, de este tipo de concepto apunta a la forma en cómo se organizan, relacionan y conectan lógicamente las ideas al interior de un texto, generalmente expositivo. Tiene que ver con el modo en que el autor de un texto estructuró sus ideas en un todo coherente. Esta estructura puede variar de un texto a otro, ya que depende del propósito del autor. Las superestructuras están diseñadas para ayudar a reconocer y usar las estructuras de los textos expositivos con el fin de comprender y recordar mejor la información que se obtienen. Investigaciones, ¿cierto?, que se han realizado han demostrado que los lectores que pueden determinar la superestructura que subyace en un texto tienen mayor ventaja de comprensión y recuerdan mejor que aquellos que consideran cierto, que no consideran, perdón, la organización de las ideas durante lo que es el proceso de lectura. ¿Cuáles son estas 5 superestructuras? La primera es problema-solución. Se presenta un problema y el proceso para obtener la solución del mismo. ¿Cuáles son los nexos predominantes, los conectores? El problema, la duda, el cuestionamiento, el asunto, la solución, la respuesta para resolver este problema, etc. La segunda superestructura es de causa-consecuencia y se muestra la relación causal entre un hecho y sus consecuencias. Se señala cómo los hechos son producto de alguna acción o evento que les antecede, conectores que predominan, porque, ya que, pues, debido a, como consecuencia, por ende, por ello, por eso, por lo tanto, por consiguiente, entre otros. La siguiente superestructura es comparación o contraste. Dos hechos son confrontados entre sí haciendo notar sus diferencias y semejanzas. Conectores que predominan en comparación, en cambio, por el contrario, mientras que en contraste, en oposición, se asemejan, comparten. Enumeración descriptiva. Provee información acerca de un tema, concepto, evento, objeto, persona, idea. Este patrón conecta a través de descripciones atendiendo las características importantes o los atributos del tema en cuestión. Nexos o conectores predominantes, comenzando con, consta de, también, de hecho, por ejemplo, primero, segundo, tercero. Y la última superestructura es el de secuencia temporal. Las ideas están agrupadas sobre la base de orden o tiempo. Ejemplos de conectores predominantes, después, luego, más tarde, finalmente, a continuación, continuando, antes, en primer lugar, en segundo lugar, etc. ¿Por qué es importante ser consciente de este proceso?
porque, ¿cierto? Hay una gran cantidad de estudios que señalan que identificar y comprender la forma en que se organizan las ideas de un texto significa que hemos comprendido lo leído. Y además, ¿cierto? Nos permite comprender y profundizar en lo que es el análisis del texto expositivo como tal. Veamos un ejemplo. Hace 12.900 años, meteorito acabó con mamíferos y nativos. El impacto de un meteorito en América del Norte hace 12.900 años podría haber causado un cambio climático y la extinción de algunas grandes especies de mamíferos e incluso pueblos nativos, según el último estudio de núcleos de hielo encontrados en Groenlandia, en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, se explica que, al analizar las muestras de hielo, se pudo establecer que en aquellas épocas se produjo un gran cambio climático que dio lugar a una etapa muy fría que empezó y acabó bruscamente en apenas 10 años. Que estamos trabajando lo que es la organización discursiva de las ideas de un texto. Y para ello, ¿cierto? Recordando lo que es el procedimiento para identificar la organización discursiva de un texto, lo primero que debemos hacer es leer el fragmento de principio a fin para captar el plano del contenido y responder a la pregunta de qué se habla. Y en esta ocasión se habla de las consecuencias ocasionadas en la Tierra por la caída de un meteorito hace 12.900 años. Lo segundo es identificar la forma en que el emisor quiso expresar esta información. ¿Fue mediante causa-consecuencia, problema-solución, comparación o contraste, una enumeración descriptiva o una secuencia temporal? En sí, cierto, es una causa-consecuencia, porque por una parte se presenta la caída del meteorito en la Tierra y por la otra se presenta la consecuencia, ¿cierto?, que provocó esta caída del meteorito y generó el cambio climático y la extinción de algunas especies. La siguiente estrategia que vamos a recordar es determinar la pregunta por el título. ¿Cómo, cierto, lograr determinar un título adecuado para un texto o un fragmento? La idea central de un texto nos conduce al título, es decir, resulta conveniente que te preguntes primero por la síntesis adecuada del fragmento o texto y luego por el título que elegirás. Por lo tanto, el título, perdón, lo extraigo con las mismas preguntas que utilizo para extraer la idea principal. Esta es, ¿de qué se habla en el texto? La pregunta por el título es una pregunta de síntesis que requiere de una lectura global del texto de principio a fin. Y un buen título que debe corresponder al sujeto o idea principal del texto, debe ser lo más específico posible, debe ser dentro de esta especificidad lo más abarcador y debe evitar ideas secundarias o datos irrelevantes. Para la pregunta por el título te puedes valer de lo que son las macro reglas textuales que trabajamos en la estrategia número 1. ¿Cuáles serán estas macro reglas? Suprimir, seleccionar, generalizar e integrar. ¿Recuerdan cómo funcionaban estas macro reglas propuestas por Van Dijk? Estas macro reglas se aplican, ¿cierto?, para obtener el contenido del texto como tal. El primer gran paso, ¿cierto?, es suprimir u omitir y se elimina toda la información accidental, irrelevante o redundante. O sea, debemos suprimir los detalles, los ejemplos, las repeticiones y toda la información que resulte innecesaria para la construcción de la estructura global del significado. El segundo punto es selección y se selecciona la información relevante dentro del sentido global de el texto y constituye el reverso de la operación anterior que era suprimir. El tercer paso es la generalización. Nos proporciona criterios para reemplazar varios enunciados por una generalización simple.
reunir información esencial en una categoría o mediante una combinación o integración, empleo de categorías agrupadoras. En otras palabras, se abstraen las características particulares de una serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común para generalizar, o para categorizar. Y el último paso es integración o construcción. Se funden en uno o dos conceptos constitutivos. El concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar presente en el texto porque forma parte de nuestro conocimiento de mundo. Recuerden las 4 macro reglas textuales propuestas por Van Dyck para determinar, ¿cierto?, lo que es el tema central y además les sirve para determinar el título, ¿cierto?, de un fragmento o de un texto. ¿Por qué es importante manejar estos conceptos a la hora de responder preguntas de comprensión de lectura? La habilidad medida en este tipo de preguntas es la habilidad de síntesis global. Es decir, cierto que nosotros debemos sintetizar lo esencial del texto o del fragmento y va a requerir poner en marcha una serie de habilidades cognitivas. Podríamos decir que la pregunta por el título es una síntesis de la síntesis. Por ende, el título no puede ser tan general como para llegar a utilizarlo en cualquier texto, ni tan específico que abarque parcialmente la información de el texto o del fragmento que estamos leyendo. Además, un buen título debe contener las palabras claves, aquellas que uno tiene que ir subrayando cuando lee. Con palabras claves nos referimos también al sujeto temático, esto es, de qué o de quién se habla en el texto, o aquella idea que actúa como columna vertebral del texto o del fragmento que se nos ha presentado. Veamos un ejemplo. Las pensiones están estrechamente vinculadas con el mercado laboral, por eso debe haber una mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social, para que contemplen no solo las realidades de los grupos sociales a lo largo del ciclo de vida, sino también a las trabajadoras y trabajadores que se alejan de los promedios. Este es, por ejemplo, el caso de las mujeres con menor educación, más hijos y empleos mayoritariamente informales, con trayectorias laborales interrumpidas. Es entonces recomendable tener especial cuidado en el debate previsional, evitando centrar la discusión solo en edad mínima de jubilación como fórmula para mejorar las pensiones de las mujeres. Por el contrario, sería deseable efectuar una discusión comprensiva de un conjunto de medidas, donde los cambios graduales, la edad de retiro sea una de ellas, pero que también contemple el reconocimiento del aporte de la mujer en las tareas productivas no remuneradas y su situación desventajosa en el mercado laboral en materia de remuneraciones y calidad del empleo. Debemos seleccionar un título adecuado para el fragmento que acabamos de leer. ¿Cuál será, cierto? El título adecuado. Sistema de jubilación para la mujer, algunas consideraciones. Edad de retiro de la mujer y el sistema de pensiones. Problemas de la jubilación de la mujer en Chile. La actividad laboral de la mujer y sus implicancias o perjuicios para la mujer en su vida laboral y económica. ¿Cuál será la alternativa correcta? Veamos el comentario. Para resolver este ítem es necesario detectar qué opción presenta una síntesis adecuada para toda la información del fragmento. Tal síntesis, que funcionará como otro título, está expresada en la opción A de la pregunta, porque de lo que se trata en el fragmento es del sistema de jubilación para la mujer y de algunas consideraciones en torno a este. Consideraciones generales que no quedan del todo desarrolladas en el fragmento. ¿Lograron acertar la alternativa correcta o no? Lo último de esta semana en el taller PSU es el desafío semanal.
y tenemos una palabra guía que es murciélago, que tiene consonantes y vocales. Nosotros con esas consonantes y vocales que componen la palabra murciélago debemos crear nuevas palabras. Por ejemplo, amor. ¿Qué otra palabra puedo crear a partir de las consonantes y las vocales que componen murciélago? Y finalmente, no olviden nuestro horario de clases para que vayamos resolviendo todas las dudas que pudiesen surgir en la realización de los mini ensayos que están desarrollando. Vamos a ver algunos ejercicios también en clase y aclaramos todas las dudas que pudiesen surgir en torno a estas dos estrategias. Nos vemos entonces en el horario de clases. Que estén bien.